En este tutorial les vamos a hablar sobre algunos métodos numéricos interesantes que hemos revisado en la clase de esta semana. De métodos numéricos, como primero tenemos lo que es la cuadratura de Gauss, que se evalúa en más puntos. Por lo tanto, la cuadratura de Gauss es una técnica avanzada de integración numérica que mejora significativamente la precisión respecto a métodos más sencillos como la regla del trapecio o Simpson. A diferencia de estas reglas, la cuadratura de Gauss selecciona los puntos de evaluación y los pesos de forma óptima dentro del intervalo, lo que permite integrar polinomios de grado mucho mayor con menos evaluaciones. Cuando se usan más puntos de cuadratura, la precisión aumenta y esto es muy útil en cálculos de área, de esfuerzos o propiedades físicas de secciones que no tienen una forma simple o conocida, como por ejemplo un círculo, un cuadrado, un rectángulo. También pude aprender que este método requiere de tablas de pesos y raíces de polinomios ortogonales, pero que existen ciertos programas de cómputo, como por ejemplo puede ser Python, que ya incluyen funciones, o MATLAB, que ya incluyen funciones que los calculan automáticamente. Ahora podemos hablar sobre el método de Euler, que este método es una forma básica de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. El método de Euler consiste en aproximar la solución paso a paso avanzando con la pendiente conocida en cada punto. Aunque es sencillo de entender, también es importante comprender que su precisión depende mucho del tamaño del paso, es decir, el valor de h. Si se usa un paso grande, el error crece rápido, y esto puede ser un problema cuando se simulan fenómenos dinámicos con el desplazamiento de una viga o la evolución de una carga con el tiempo. Aún así es muy importante comprender este concepto para poder aproximar derivadas con diferencias finitas. El método de Runge-Kutta es bastante bueno, ya que dependiendo de su orden, mejora mucho la aproximación respecto a Euler. Al método de Euler, este método calcula varias pendientes intermedias dentro de cada paso y los combina ponderadamente para obtener un valor más preciso. Este método permite usar pasos relativamente grandes sin perder tanta precisión, a diferencia del método de Euler, lo que lo hace adecuado para simulaciones más exigentes, como por ejemplo en nuestra carrera de ingeniería civil, como por ejemplo en el análisis dinámico de estructuras o procesos de transferencia de calor. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a explicar por qué aprender cuadratura de Gauss, el método de Euler y el método de Runge-Kutta es esencial para un ingeniero civil. Bien, una de las razones es porque los problemas reales no siempre tienen solución exacta. En ingeniería civil muchas veces se trabaja con geometrías irregulares, condiciones de fronteras acomplejadas y propiedades variables, por ejemplo el suelo o de materiales. En estos casos los métodos numéricos son la única forma de aproximar una solución confiable. También porque se modela con ecuaciones diferenciales. Muchos fenómenos físicos se describen con EDOs, em, como son oscilaciones de estructuras o el flujo de agua en canales, en los que podemos utilizar estos métodos como Euler o Runge-Kutta en estas dos situaciones para poder nosotros llegar a una solución que nos parezca conveniente. Saber usar Euler y Runge-Kutta te permite resolver estos modelos con obviamente un computador. ¿Por qué se necesita integrar numéricamente en estructuras y suelos? Bueno, pues la cuadratura de Gauss se usa en métodos de elementos finitos, esencial en análisis estructural avanzado y en cálculo de cargas distribuidas no uniformes. También para una estimación de áreas centroides para estructuras irregulares. Si se trabaja con software como el SAP 2000, ETABS o ANSYS, estos métodos están debajo del capó. Saber cómo funcionan nos ayuda a validar resultados, elegir mallas o configurables adecuadas, también a evitar errores de interpretación. Y también porque mejora la capacidad de análisis y sueño. Aprender estos métodos nos entrena para pensar numéricamente, te da herramientas para validar o verificar software comercial y nos permite crear simulaciones personalizadas con Python, Octave y MATLAB. Es esencial si se trabaja en investigación, consultoría avanzada o desarrollo de herramientas propias. Entonces, estos son algunos de los ejemplos y como ingeniero civil no basta con saber usar software, se necesita entender los métodos numéricos que resuelven los modelos físicos, que diseñan estructuras, simulan obras hidráulicas o analizan estabilidad de taludes. ¿Cómo lo aplicaría en la carrera? Empecemos con la cuadratura de Gauss en más puntos. Entonces, lo aplicaría en el análisis de cargas distribuidas para integrar funciones de carga que no son constantes y de esta manera obtener fuerzas equivalentes en vigas o placas. Otra manera de aplicarlo es en la transferencia de calor en materiales. En simulaciones de conducción de calor se integra la distribución de temperatura o flujo usando una cuadratura de Gauss en la formulación numérica. Continuamos con el método de Euler. Aquí lo podríamos aplicar en el modelado del movimiento estructural.
En dinámica estructural nos ayuda bastante para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas que describen cómo una estructura vibra o responde ante una carga sísmica o de viento. Euler permite obtener aproximaciones del desplazamiento y velocidad en pequeños intervalos. Otra de las maneras de aplicarlo es en el análisis de flujo en canales abiertos, para resolver ecuaciones como la de Saint-Benat simplificada o modelos de propagación de ondas usando pasos de tiempo pequeños. Y por último, el método de Runge-Kutta. Aquí, ¿cómo lo aplicaríamos? Pues básicamente en la simulación de sistemas dinámicos se usa para simular la respuesta dinámica de edificios ante sismos a partir de modelos masa resorte amortiguador. Se resuelve la ecuación diferencial de movimiento con una alta precisión. Y por último, el modelado de flujo subterráneo, es decir, hidrología. En ecuaciones o modelos de infiltración de suelos, este método permite simular el cambio de presiones o velocidades con respecto al tiempo o la profundidad. Bueno, vamos a resolver unos ejercicios de lo que sería la tutoría de hoy. Empezamos con el primero, que es la cuadratura de Gauss con 2 puntos. En principio, planteamos lo que sería la integral definida, que va de menos 1 hasta 1, con el polinomio que es x al cuadrado más 2x más 1, integrando en factor de x. Verificamos los pasos. Primero lo que tendríamos que hacer es identificar los puntos y los pesos del método de Gauss con 2 puntos. Primero vemos los 2 puntos, que sería el x1 y el x2, siendo estos mismos, que el primero es menos 1 sobre raíz de 3 y el otro es 1 sobre raíz de 3. Y los 2 pesos serían 1. Evaluamos la función en los puntos con sus fórmulas, y tenemos la función de xy y fx2, ¿ya? En lo cual tenemos el punto 1, que está evaluado al cuadrado, más 2 veces el mismo punto más 1, y en la función evaluada en 2 tenemos prácticamente la misma fórmula y reemplazamos. Como paso número 3, reemplazamos prácticamente en la fórmula, que sería de la integral definida. Revisamos, evaluamos y nos da prácticamente un valor bastante cercano. De ahí, en el método de Euler, vemos una solución para la EDO que tenemos planteada, que sería diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y, teniendo las condiciones iniciales evaluada en 0 es igual a 1 y h, que es igual a 0.5. Usamos la fórmula del método, que es y más 1 es igual a y más h multiplicada por la función de los 2 puntos. En el primer paso tenemos lo que es las condiciones iniciales y verificamos nuestra y1. Al tener esto, vamos al segundo paso, teniendo nuestras x1 con la y1, reemplazamos en la fórmula y vemos nuestro resultado aproximado, que sería casi cercano al valor real. De ahí vamos con el tercer método, que sería el método de Runge-Kutta, y tenemos que aproximar para y evaluado en subset en 0.5. Tenemos prácticamente la misma ecuación diferencial a la anterior, que es de y sobre de x es igual a y, con las condiciones iniciales de y es igual a 1, donde sería h es igual a 0.5. Calculamos los valores intermedios con las fórmulas que tenemos de K1, K1, K2, K3 y K4, evaluando en las funciones cuando es x sub 0, y es 0 cuando es igual a 1, y vamos resolviendo para encontrar las distintas Ks. A lo que vamos resolviendo, vamos simplificando valores, vamos adjuntando valores para tener nuestros valores de las constantes y así poder aplicarlo en la fórmula que nos da el valor que queremos hallar. Tenemos ya en el y sub 1, que es igual a 1 más 0.5 sobre 6 multiplicado por 7.625, que esto nos da igual a un valor muy cercano al que queríamos hallar.